Bueno, señores, señoras, vamos a ir empezando. Muchas gracias a todos. Os pedimos que os vayáis sentando, por favor, y las personas que están entrando también, pues que vayan ocupando los sitios que quedan libres. Y bueno, mi nombre es Daniel Ureña, soy el presidente de ACOP. A continuación vendrá mi compañera del Consejo Directivo, Verónica Fumanal, que presentará el porqué de esta mesa. Y bueno, yo quiero agradecer a todos los ponentes, a los moderadores que nos acompañen. Y gracias también a vosotros porque, bueno, para ACOP es un evento muy importante el poder organizar esta sesión, este panel. Y bueno, ACOP fue fundada ya hace más de 10 años, estamos celebrando nuestros 10 años y el objetivo con el que nació ACOP era el de promover la comunicación política desde el ámbito profesional, desde el ámbito académico. Y bueno, pues en este tiempo ACOP yo creo que se ha convertido en una referencia en el ámbito de la comunicación política, no solo en España, sino en muchos países, especialmente en países de habla hispana. Tenemos más de 500 socios y os animamos a que os unáis a la gran familia de ACOP, a los que no sois. Yo quiero también agradecer a toda la gente que sigue nuestras actividades a través de las redes sociales, que son muchas. Este evento se está emitiendo a través de streaming. Gracias también a Blanquerna, por supuesto, por acogernos en su casa y también por ayudarnos en la difusión. Y bueno, nosotros desde ACOP pues estamos organizando diferentes actividades en diferentes puntos de España, con el objetivo de dar a conocer la comunicación política, lo que se está investigando, cómo se está innovando, las nuevas tendencias, analizar las mejores prácticas de comunicación política en todo el mundo. Y bueno, nos parecía que este tema del que vamos a hablar hoy pues es un tema muy interesante, en el que la comunicación ha tenido un elemento y un protagonismo esencial, y por eso hemos querido organizar este evento. Yo, por mi parte, simplemente agradeceros vuestra presencia aquí, gracias a los ponentes, e invito a mi amiga y compañera Verónica Fumanal, organizadora de este evento, para que nos lo explique. Muchas gracias. Bueno, pues yo no os voy a robar el tiempo para que disfrutéis de estos 4 profesionales. Son 4 referentes de la comunicación política, sobre todo en Cataluña, pero no solo, porque han hecho cosas fuera. Y cuando estábamos pensando junto a la directiva qué actividades tenían sentido este año, además de analizar las elecciones pues, de Brasil o todos los procesos que se están llevando a cabo, pensamos que Cataluña era un laboratorio donde se están llevando a cabo cosas tan raras como hacer una campaña sin candidato, Toni, que nos explicará cómo se hace eso, cómo convertir un partido que nació en el 2006 con tan solo 3 diputados en la primera fuerza política en Cataluña, con más de 1 millón de votos, con un relato absolutamente rompedor que en Cataluña no había existido nunca, como nos contará Jordi Cañas. Cómo asociaciones fuera del ámbito laboral o sindical consiguen marcar la agenda política en Cataluña, como es Sociedad Civil Catalana, en la que Joan colabora y asesora, o la ANC, en la que Joan ha sido director de comunicación de su presidente, y cómo cosas tan raras como que el amarillo deje de ser un símbolo de mala suerte para convertirse en un símbolo independentista. Todo esto se ha producido en Cataluña en poquísimo tiempo, ha revolucionado la comunicación política, y entonces pensábamos que en Cataluña se producen cosas, pero que también queremos que se analicen en Madrid, que ACOP debía estar presente. Así que yo agradezco muchísimo el que hayáis venido. Sé que son muy malas fechas, además, para Cataluña, porque ahí tienen una actividad frenética. Y sobre todo, dar las gracias a 2 amigos y grandísimos profesionales, como es Josep Cuní, al que muy pronto podréis oír en la cadena SER en Cataluña con su nuevo programa matinal, al que le doy la enhorabuena desde aquí. Además, colabora con Mediaset, escribe en El País, y Ana Pardo de Vera, pues que es un referente para todas las mujeres, siendo la directora de Público, y a los que agradezco muchísimo que estéis aquí. Y a partir de ahora, pues a disfrutar. Gracias.
primera en la frente. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por la invitación a COP. En esta iniciativa que no solo es muy interesante, a la vista está, sino que además este tipo de iniciativas son muy necesarias, yo creo que para sobrevolar en este momento un debate que se queda más con la anécdota, ¿no?, que con la categoría y que necesitamos debates a fondo, yo creo, como este. Estoy muy contenta, Cuní, de coincidir contigo y quiero felicitarte también por ese matinal en catalán que inauguras en la cadena SER, además sin precedentes. Espero que pronto también lo tengamos en Galicia, en gallego. ¿Qué te parece? Si No es sé. por mi parte, no hay problema, aunque tendré que hacer una inversión bien. en el gallego. Bueno, a ti Pero bueno, no hay no habrá reto problema. que se te resista. Gracias. Por Bueno, cierto, ¿te has dado cuenta que solo hay una mujer aquí y es moderadora? Habrá que preguntarse qué pasa con las mujeres Ahí y estamos. su relación. Verónica, eso lo puedes contar tú. Sí, Con nos lo los contarás, partidos ¿no? y con la Sí, comunicación de los bueno. partidos. En los puestos directivos más que no nada tenemos para mucha dejar suerte. constancia. Para dejar constancia de eso, porque todo el día nos estamos llenando la boca de este problema, pero luego la hora de la verdad no responde en absoluto a la teoría. La práctica siempre es escurridiza, ¿eh, Verónica? Pues tú... Pues luego lo cuentas, Por supuesto. Muchas gracias. Y gracias por decirlo, además. Bueno, voy a empezar a presentar a nuestros ponentes. Jordi Cañas, a mi izquierda, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, sin autónoma. Sin autónoma. Sí. Perdón, es que lo del Madrid, el centralismo nos puede siempre. Afiliado a Ciudadanos desde 2006, ha ocupado diversos cargos en el partido. Secretario de Acción Política y Estrategia, portavoz, secretario de Comunicación y Portavocía, secretario de Acción Política y Estrategia, de nuevo en 2012 a 2014. Diputado autonómico y portavoz del grupo parlamentario y actualmente, si no me equivoco, es asesor en el Parlamento Europeo del grupo. Después, a mi derecha, segundo a la derecha de Cuní, Adrià Alsina, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Actualmente ejerce como profesor asociado en la Universidad de Vic en las materias de Periodismo y Comunicación. Ha trabajado en muchos medios de comunicación, compañero como Radio Sant Cugat, VilaWeb, TV3 o Bloomberg TV, entre otros, y como consultor de comunicación internacional en organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido secretario general de la Asamblea Nacional Catalana y actualmente trabaja en una candidatura popular que compita por la alcaldía de Barcelona en las próximas municipales. Yo creo que estamos asistiendo a una revolución en el ámbito de las candidaturas municipales. Luego nos lo contará. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. A mi derecha está Toni Aira. Toni Aira es periodista, ha sido profesor de la Blanquerna, lo es de la Pompeu Fabra, ha sido columnista, opinador, tertuliano, es lengua afilada y afinada. Y un día decidió saltar la trinchera y situarse al otro lado para investigar a ver si todo lo que él teorizaba en la universidad se daba o no se daba en la práctica, en el ejercicio cotidiano de intentar crear un relato, vender un relato y que, lo más importante, te compren un relato. Eso también lo intenta con mucha frecuencia Joan López Alegre, es profesor de la Universidad Abat Oliba, aquí en Madrid se conoce como CEU, pero en Cataluña es Universidad Abat Oliba, ha hecho también sus pinitos políticos, ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña y es actualmente uno de los... Ahora iba a decir una frase que a él no le gustará, pero si no la digo no me sentiría cómodo. Es uno de los opinadores referentes de la derecha catalana, no independentista, no independentista. En este sentido, Jordi Cañas le va la zaga cuando no le avanza por la derecha, pero eso dependerá también de lo que ellos nos cuenten después. Podría decir exactamente lo mismo de los otros dos compañeros, ¿no? A ver quién de los dos avanza a quién en el relato independentista. Pero bueno, disponen cada uno de ellos ahora de 10 minutos para exponer su punto de vista acerca del relato, la batalla por el relato que se ha vivido, se está viviendo
sobre todo en Cataluña, pero, admitámoslo todos, la dimensión geográfica ha quedado pequeña porque ese relato ha superado cualquier tipo de fronteras. Para unos para bien y para otros para mal, pero que cada uno de ellos cuente en cuál de las posiciones está. Joan, empiezas tú. Bueno, pues... Tienes micro. Lo llevas incorporado. Es verdad, tienes razón. Bueno, Josep ha dicho una cosa que... De una entidad de empresarios no independentistas. No es asesor de sociedad civil catalana, a diferencia de lo que algunas personas hayan podido entender o saber. Puntualizo eso porque me parece que es destacado y es destacable. Y además, si hoy te inventas el currículum, luego se lía, o sea que mejor ponerlo bien. Josep ha dicho una cosa que yo creo que tiene su interés y luego ha dicho otra Verónica y yo intento hacer una exposición breve, pero empezando por ahí. Ha dicho lo de la derecha, es verdad que yo soy de derechas, eso no, yo nunca me he escondido, pero uno de los éxitos del independentismo ha sido equiparar la idea de España, la idea de la derecha, con todo lo peyorativo que ser de derechas puede tener, y ese es un éxito que ese lado de la tarima pues, se le puede imputar, aunque en realidad viene desde el minuto 1 de todo el tema nacionalista en Cataluña. Y Verónica hablaba de las cosas raras que ocurren en Cataluña y vinculaba a la derecha. En Cataluña ocurre una cosa muy pintoresca, que es que en Madrid votan a la derecha en el barrio de Salamanca, en Pozuelo de Alarcón, y en cambio en Cataluña votan a la derecha en Nou Barris y en Badalona, y en cambio en Sarriá y en Sant Cugat votan a la CUP, lo cual hace que en todo ese mundo de rarezas nosotros seamos realmente gente pintoresca y singular. Pero yo esencialmente quiero decir que nosotros, y no es por justificar que yo lo haga mal, porque en realidad yo tengo pocas responsabilidades, creo que teníamos una batalla con todo el tema del proceso a nivel de comunicación, si no perdida, muy difícil, o que partíamos de un 0,5 para empezar, porque en comunicación, y vosotros, que todos sabéis mucho más que yo, ya sabéis que gana la batalla de la comunicación aquel que consigue que se hable del tema que a él le interesa. Y cuando los demás partidos, organizaciones o quien sea tienen que dedicarse a debatir del tema que otro pone encima de la mesa, por ejemplo, en una campaña electoral, esa campaña electoral se la va a llevar el que ha puesto encima de la mesa los temas que son de su interés para su electorado o para su gente. Y en el caso de Cataluña, pues llevamos un montón de tiempo hablando todos y cada uno de los días a todas horas de la independencia sí, independencia no, en todas sus variables, referéndum, presos, etcétera, pero el tema de fondo siempre es la independencia y por lo tanto el mundo independentista va ganando esa batalla de mucho porque de entrada parten con la ventaja de que el tema que hay encima de la mesa es su tema. Yo creo que otra gran ventaja que ha tenido el mundo independentista a la hora de montar un relato de la comunicación es que ellos tenían un objetivo y nosotros no. A nosotros la vida pues ya nos iba bien. En realidad ellos seguramente no estarán de acuerdo y vosotros también podéis discrepar de mí, pero en Cataluña se había establecido un mundo entre brahmanes, si esto fuera la India, intocables. Hay una casta brahman, que es la casta que consiguió el poder en la Generalitat en 1980 y que a partir de ahí hizo el programa 2000, que fue con el que Pujol pretendía ocupar todos los espacios políticos y de la sociedad, y a partir de ahí se ocupaban colegios profesionales, clubes de fútbol, la presidencia del Barça, partidos políticos, sindicatos, colegios de abogados, asociaciones de vecinos, las APAs de los colegios, y para que tú formaras parte de esa casta brahman, pues tenías que ser o bien acomodaticio o bien directamente proactivo en la construcción nacional. Y luego estaba la casta de los intocables, que somos el resto, donde el silencio ya significaba algo. Y por lo tanto, pues los García se convertían en García y los Fernández se convertían en Fernández, y a partir de ahí tú tenías la posibilidad de que el ascensor social no se parara. Cuando el proceso explota, y creo que la frase es de Cañas lo que diré ahora, si no Cañas me rectifica, que esencialmente yo creo que el gran motivador es lo que está a punto de reventar con el boom de la corrupción de los Pujol, y por lo tanto la mejor salida que hay a no terminar delante de un tribunal es conseguir la independencia por la vía express para que así pues, todo eso pues, no reviente. Se lleva 30 años en el fondo de procés. Cuando tú coges las memorias de Pujol, las que Manuel Cuyàs le ayuda a relatar, lo dice en la página 1 del libro. Dice Pujol, en mi casa se hablaba de Macià y de Companys y nunca de Cambó. Pues en la mía, si se habló de algo, era de Cambó y nunca de Macià y de Companys. Pero
Eso en la página del libro ya define qué es lo que estaba pasando en Cataluña. Cuando el proceso explota, como os digo, hay un caldo de cultivo basado en un control del poder político, en un control de los medios de comunicación, de la enseñanza, de todos los resortes de la sociedad, y donde además la otra parte de la sociedad tenemos muy bien aprendido que lo que nos conviene es no molestar para que así podamos hacer nuestra vida. Y por lo tanto, por eso os digo que en el punto de partida ellos tienen un objetivo fundamental para ganar la batalla de la comunicación, ponen el tema encima de la mesa y además tienen un contexto en el que desde un punto de vista de comunicación tienen, por lo tanto, todo abonado para poder vencer en esa batalla. Y de hecho la batalla de la comunicación la han vencido. En el otro lado, y por nuevo, si me paso de tiempo, por favor avisadme, pero en el otro lado, ¿qué ha sucedido? Pues en el otro lado no ha sucedido nada, esencialmente nada. Durante mucho tiempo los llamados partidos constitucionalistas, pues unos sufrían sus crisis, 2 estaban estigmatizados, 3 entre ellos no se llevaban bien, 4 se miraban de reojo y 5 cuando algún tipo de organización cívica, estilo sociedad civil, empresarios de Cataluña, los jóvenes con la selección, etcétera, 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 surgían, eran vistos con recelo en plan, ¿por qué te metes en nuestro campo? Tú aquí que pintas, casi mejor que te controlemos porque a ver si la vas a cagar. Eso era la posición que normalmente mantenían los partidos en relación a cualquier tipo de reacción. ¿En qué punto ha habido una reacción? En realidad, el primero que reaccionó fue el rey. Y el primer tío que hace un acto de comunicación política a lo grande, diciendo hasta aquí hemos llegado y quiero decirle a los miles de catalanes que se sienten españoles que no están solos, es la noche del 3 de octubre el rey. Si yo hubiera sido, y eso es pretencioso por mi parte, el señor que lleve o la señora, la comunicación de la Casa del Rey, la verdad es que yo hubiera montado al rey en un avión, me lo hubiera llevado al Palacio de Pedralbes, hubiera cogido una grúa de Televisión Española, hubiera enfocado la escalinata y banderas que todos hemos visto 1000 veces por la tele, hubiera hecho que el discurso del rey exactamente con el mismo contenido sin cambiar ni una coma, que a mí me pareció magnífico. Empezar en catalán, hubiera seguido en castellano y al acabar el discurso hubiera vuelto a barrer con la cámara grúa la escalera, hubiera vuelto a enfocar la diagonal, hubiera mandado al rey otra vez al aeropuerto del Prat y cuando hubiera estado volando en el aire hubiera conectado. Y yo creo que eso, que tuvo un gran impacto y que yo lo viví personalmente en mi casa con emoción, hubiera tenido un doble impacto, no solo para una parte de la sociedad, sino para el conjunto de la sociedad. Y eso fue lo que provocó que, a pesar de que los partidos no se entienden y de que durante 30 años todos entendimos que era mejor estar callado y no molestar, yo, la lista de gente que a mí me quiere, que me ha llamado 1000 veces y me ha dicho, Juan, ¿por qué te metes en líos? Me llevaría una tarde y Josep y ella me reñirían de que siga hablando, ¿vale? Fue lo que desembocó en la gran manifestación del 8. Donde, a pesar de los partidos, a pesar de la reticencia, a pesar de la falta de presupuesto, a pesar de que nunca todas estas organizaciones de los partidos nos reunimos para coordinar nada, la gente entendió que hacía falta hacer algo. Yo, Jordi, estuvo ahí, creo que ellos dos seguro que no, casi que me apostaría un guisante a que no. Yo que estuve ahí, os diré 2 cosas. Una, en la línea de cosas raras, a mí me parece raro que uno tenga un hijo mayor, el mío tiene 14 años, que acabe yendo a una manifestación para reivindicar algo normal, que es que el sitio donde ha nacido siga siendo su casa. Eso, de entrada, es una normalidad, ¿vale? Y lo segundo que yo ese día viví, y que creo que explica mucho la situación de la comunicación desde el lado constitucionalista, perdonad, es que allí la gente esencialmente no gritaba España, España, España. Lo que yo entendí que la gente gritaba el sentimiento era ya está bien, perdonad la expresión, estamos hasta las pelotas. Eso era un poco la sensación como mínimo que yo ese día experimenté de mucha gente que no era hiperventilada, que no era españolista y que no la habían traído en miles de autobuses del Burgo de Osma, porque además en el Burgo de Osma creo que deben vivir 15 o 20.000 personas, no más que eso, ¿vale? ¿Tengo que terminar ya? Sí, pues termino ya y luego seguimos. Mil gracias. Para que te reserves la manera de meterte en líos para dentro de un rato, que no te metas en todos los líos a la vez. Bueno, vamos a seguir por el otro lado. Alsina, si quieres continuar tú, por favor. Sí, bueno, Joan ha hecho un relato muy político del año pasado.
Yo intentaré ceñirme a lo que hemos venido a hacer aquí, que es hablar técnicamente de lo que fue la comunicación el año pasado, y por tanto yo intentaré ser muy honesto con algunas cosas que hice y algunas cosas en las que participé. Primero, dejadme también que os haga una pregunta y me respondáis un poco honestamente. ¿Cuántos de aquí realmente en marzo del año pasado creían realmente que el referéndum se iba a celebrar? Que levanten la mano. Gabriel. Bueno, a ver, pueden levantar algunas manos, ¿eh? Vale, bueno. Diría que una minoría significativa, pero una minoría básicamente, ¿no? A principios del año pasado, lo que estaba pasando precisamente era que muy poca gente creía que ese referéndum que el presidente Puigdemont había prometido realmente se iba a celebrar. Yo creo que básicamente lo creíamos y lo arrastrábamos desde la sociedad civil, y yo en ese caso, como jefe de prensa de la Asamblea Nacional Catalana, cada día que pasaba me tiraba de los pelos porque comunicativamente había algún tipo de crisis que normalmente protagonizaban los partidos que ponía en duda esos objetivos o la honestidad de esos objetivos. El más sonado, a lo mejor algunos os acordaréis, fue cuando se dice que fue un partido rival que filtró aquellos comentarios de David Bonvehí, entonces del PDeCAT, de Convergencia, diciendo en una cena privada en Manresa que, bueno, si al final esto del proceso sale mal, pues tenemos ya preparado un candidato autonomista para afrontar esas elecciones que seguro que vendrán poco después. Como Toni no estaba todavía en el PDeCAT, espero que no se sienta ofendido por esta referencia, pero esa era un poco la situación, ¿no? Un poco la de caos general. Mira, una mosca el otro día también en la tele, me vino una mosca y me estuvo todo el rato atacando. Es la mosca, es una mosca de Sociedad Civil Catalana. Bueno, en ese contexto, si queréis, desde la Asamblea Nacional Catalana y también desde otras organizaciones, se planta una estrategia que tiene dos objetivos clarísimos. El primero es precisamente convencer a la población dentro y fuera de Cataluña de que ese referéndum realmente se va a celebrar. Porque la sensación general es, bueno, ya se verá. Segundo objetivo es convertir, mediante ese convencimiento general, convertir el referéndum en inevitable. Por tanto, conseguir que cualquier tentación que partidos, líderes, élite en general, tuviera de echarse para atrás y no convocar el referéndum o no celebrar el referéndum, fuera imposible precisamente porque la fuerza de la gente estuviera tan convencida, que sus propios votantes estuvieran convencidos, que no pudieran echarse para atrás. En ese sentido, al final, la Asamblea Nacional Catalana acaba lanzando la primera campaña por el sí en el referéndum de una forma casi solitaria en Sant Jordi del año pasado. La idea principal de esa campaña es positivismo. Más que positivismo, casi si queréis, otra vez, con cosas que a lo mejor no se han contado, tiene un punto de sobrada, ¿qué queréis? ¿Por qué tiene ese punto de sobrada? Porque la idea es, por un lado, los independentistas tienen que sentirse muy seguros de que ese referéndum se va a celebrar para que lo exijan incluso, y por otro lado, los que están en contra de la independencia tienen que tener la sensación, tienen que entender que ese referéndum va en serio y que si se gana el referéndum, el gobierno está dispuesto a declarar la independencia. Por tanto, conseguir que también la gente del no, en la medida de lo posible, vaya también a votar en ese referéndum. Ahí se lanza una campaña que a lo mejor algunos habéis visto, algunos recordaréis, que son los globos, estos de los cómics, ese globo típico de cuando un personaje de cómic habla con un sí. Lanzamos unos globos gigantes con el sí y con una idea que es muy clásica en campañas electorales, que es la idea del cambio. E incluso lo usamos en el eslogan y le llamamos "El cambio eres tú". Es una campaña que apela directamente a cada uno
de los votantes a cada uno de los posibles votantes. Pero si os fijáis, tanto de los del sí como de los del no. Al final, esa campaña, a mediados de verano, se va repensando. Nueva gente entra también a estudiar esa campaña, la campaña definitiva, si queréis, ya del sí, de cara a septiembre. Ahí es cuando nos juntamos también con Òmnium Cultural para organizar el 11 de septiembre y para financiar y montar toda la campaña que tendría que suceder durante todo el mes de septiembre. Allí se le da un toque diferente a la campaña y vamos a un enfoque un pelín más original, que es el enfoque del nacimiento. Pasamos del cambio al nacimiento, que es algo que va más allá del cambio tradicional. Es esa idea de que puedes hacer algo nuevo, no solo puedes hacer algo nuevo, sino que puedes, de aquí va a nacer algo que no podemos ni imaginarnos. Y ese concepto se transforma, además de mantener ese sí con el globo, que yo creo que triunfó absolutamente a nivel de camisetas, a nivel de logotipos, se acaba transformando en un eslogan que yo creo que también triunfó bastante, que es el de Hola República. Hola es lo que le dices al final a eso bonito, a eso simpático que te llega, a veces inesperado, a veces no tan inesperado, a veces algo que has estado esperando durante mucho tiempo. Y la campaña se plantea como una campaña relativamente larga que va del 11 de septiembre hasta el 1 de octubre. El 11 de septiembre, evidentemente, es la diada, y la diada se plantea, además de como una gran manifestación, como un gran acto en el que se presenta este nuevo eslogan, esta nueva imagen, que es una imagen muy de colores, con la idea de que la independencia, el independentismo, te ha llegado por muchas razones. Por tanto, usamos la palabra también de todos los colores del sí. Cada uno tiene su razón para querer votar independencia. A partir de ahí, el 11 de septiembre, que es un éxito fenomenal, se llena Passeig de Gràcia, se llena la calle Aragó y en Plaça Catalunya se lanza esta nueva campaña. Además, conseguimos que algunos artistas que nunca se habían pronunciado en política durante aquellos días se pronuncien por primera vez, se impliquen por primera vez, entre ellos els Amics de les Arts, que son los que nos ceden la canción de campaña, y también Jarabe de Palo, que a lo mejor os suena más, que también participe en algunos actos. Y a partir de ahí, digamos que se acaba la parte más tradicional de campaña y empiezan las semanas más salvajes de mi vida y seguramente también las semanas más salvajes de la vida de todos nosotros en esta mesa, en este escenario. Porque empieza a pasar algo, y es que algo que era hasta entonces una campaña relativamente normal, se convierte en una especie de gran batalla en la que el Estado entra directamente. El Estado, sobre todo, a través, además, de un juzgado, que es el juzgado número 13 de Barcelona, que empieza a actuar de una manera bastante salvaje, persiguiendo a militantes asociados de la Asamblea Nacional Catalana. Varios amigos militantes se encontraron como de un día para otro la Policía Nacional les para en medio de la calle, les confisca productos, les confisca camisetas, camisetas fueran un problema, cuando la Asamblea Nacional Catalana no formaba parte del gobierno, no estaba organizando ese referéndum. También nos encontramos, como nos entras en la sede, nos encontramos que una noche nos cierran todas las webs, nos cierran la web del sí, nos cierran toda la web de la Asamblea, sin ninguna explicación. ¿Por qué explico todo esto? No para hacer un relato político, sino porque eso le da una dimensión a la campaña absolutamente impresionante. Y gente que a lo mejor todavía no estaba del todo convencida de que el referéndum fuera en serio, de pronto dice, anda, 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 si el Estado se está tomando tan en serio esto, quiere decir que el referéndum va muy en serio. A partir de ahí, bueno, es la locura. El 20 de septiembre yo creo que cambia todo también de cara, sobre todo, al independentismo. Yo creo que el 20 de septiembre, que además acabamos de celebrar un año, se manda un mensaje al votante de base independentista que es relativamente sencillo y que contribuye a entender lo que pasó el 1 de octubre. Y es que, sí, la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, no defenderá el referéndum. El Gobierno de Cataluña ha puesto las bases del referéndum, pero no defenderá el referéndum, no mandará a los Mossos a defender el referéndum. Y eso es lo que hace que se acaben creando, por ejemplo, los CDRs, la autoorganización de la sociedad para defender el referéndum. Y acabando, simplemente, el 1 de octubre, vemos absolutamente el contraste
entre una sociedad civil que está celebrando un resultado positivo del referéndum y una mayoría de líderes políticos que están ya apostando por un victimismo que nos llevará al 3 de octubre salir a la calle en vez de declarar la independencia, a lamentarnos por las hostias en la calle y finalmente a una declaración el 27 de septiembre que será sobre todo una declaración victimista pidiendo una mediación internacional en vez de autoafirmarse. Gracias. Quiero recordar al público presente su oportunidad también de participar en este debate a través de preguntas que podéis escribir y que luego Ana y yo mismo leeremos para que puedan dar respuesta a las personas a las cuales se las dirijáis directamente. Ana. Bien, primero agradecer a COP esta iniciativa. Es evidente que no estamos en la zona de conflicto porque aquí pueden intervenir mis compañeros sin que les sirven y les abuchen, cosa que nosotros en la zona de conflicto no podemos hacer. Por lo cual se evidencia, uno, que esa batalla no se produce aquí, se produce fuera, lejos, que hay una visión casi entomológica de lo que sucede, que creo que es bueno que aquí en Madrid se reflexione sobre ello. Yo a veces digo que nosotros hay una parte de los catalanes que tenemos la maldición de Casandra, ¿no? Que tenemos el don de la profecía, pero nadie nos cree. Aquí en Madrid se está reflexionando sobre qué pasa en Cataluña, ¿no? Desde Chávez Novales. ¿Qué pasa en Cataluña? No lo entienden. ¿Saben por qué? Porque no viven allí. Los que vivimos allí sabemos que sí que es cierto que hay un conflicto, que sí que es cierto que hay una batalla y que nosotros nos estamos jugando aquello que somos. Aquí la visión es, pues, no voy a decir que plácida, preocupa, ocupa menos de lo que preocupa, y es el ejemplo de por qué hemos llegado hasta aquí. Yo, como antecedentes, voy a entrar en sí en lo que en principio es el rol que ha jugado Ciudadanos en esta batalla de las ideas. Pero quiero que lo pongamos en contexto. La batalla del relato, si hay una batalla es que hay una guerra, en general, ¿no? Que utilicemos en la terminología, o sea, si utilizamos el concepto de batalla y de campaña, es que hay una guerra. Bien. ¿Esta guerra empieza en el año 12? No. ¿En el 10? No. ¿En el 6? No. ¿En el 81? No. Empieza a finales del siglo XIX. Es el nacimiento del nacionalismo. El nacionalismo catalán tiene como objetivo la independencia y lleva 120 años en guerra para conseguir su objetivo. El nacionalismo tiene un objetivo y tiene una estrategia. Su objetivo es conseguir la independencia. No siempre ha sido pacífico. Desde Cataluña tenemos una tendencia siempre a fantasear un poco sobre lo que nos gustaría ser. Siempre somos más guapos, más inteligentes, más europeos, más listos, más rubios, no es mi caso. Y además siempre somos mucho más pacíficos, mucho más demócratas, por supuesto, y sobre todo mucho más pacíficos. A cualquiera que conozca la historia de Cataluña, desde el 19, bueno, eso históricamente ya, pero vamos, en cuanto a conflictividad social contemporánea o bajo los usos contemporáneos, sabe que Cataluña ha sido cualquier cosa menos pacífica. Cualquier cosa menos pacífica. En Cataluña hubo una guerra civil dentro de la guerra civil dentro de una guerra civil. Cosa que era como las muñecas matrioscas, que eran, bueno, ahora lo podemos ver muy divertido, pero que fue muy trágico. Cosa que, por ejemplo, en el relato nacionalista siempre desaparece, ¿no? Era Franco contra España contra Cataluña. Esa simplificación infantiloide que funcione, que sustenta el relato. Bien, lo que quiero decir es que esto es una guerra que lleva 120 años más o menos larvada, soterrada, que va apareciendo de una forma más o menos recurrente, con más o menos virulencia, con sucesos trágicos. Yo quiero recordar que en el año 34 Esquerra Republicana dio un golpe de Estado contra la República, ayudado por los socialistas en Asturias, que supusieron casi 70 muertos en Barcelona. Lo digo para que nadie se olvide. Detuvieron a todo el gobierno de la Generalitat, eso empieza a ser una cosa recurrente, y a los Mossos de Escuadra, que nuevamente se alzaron contra la legalidad republicana. Contra la legalidad republicana. Escucha ustedes bien, ¿eh? No del malvado Estado español de la democracia del 78. No. Contra la República en el 34. Eso, después de intentar a través de Prats de Molló derrocar a Primo de Rivera, otra fantasía en el 31, bueno, ellos van así. Quiero decir, para que lo pongamos en contexto. Pongamos en contexto. Esto no es nuevo, esto no es de hace 2 décadas, esto no es
el resultado de una mala gestión, una mala digestión de la España constitucional. No, esto es un objetivo, diría yo que legítimo, del nacionalismo. Ciudadanos entendió que el nacionalismo y el populismo son dos enfermedades políticas y que a las enfermedades políticas se les combate. No se negocia con el nacionalismo. Al nacionalismo se le combate. Siempre. El populismo también. Hay algunos que creen que a los tigres una forma muy inteligente de domarlos es meter la cabeza adentro. Yo diría que no. Los tigres hay que dejarlos en libertad. Pero si uno se pone a domarlos, desde luego lo que no puede hacer es meter la cabeza adentro. ¿Bien? Bueno. Entonces, estamos hablando de la batalla, el relato, estrategias y la comunicación. Bien. Digamos, con estos antecedentes, perdonadme por el tiempo, porque esto daría para tesis doctorales hechas, largas, es porque hay que ponerlo en contexto, porque si no nos equivocamos. Y nos queremos la fantasía esta del final del relato, ¿no? Un relato cuyo corolario de todos los intentos del catalanismo político por reformar a esa España irredenta, por ir a evangelizar a esos españoles no democráticos que no son capaces de entender la necesidad de el corolario de todo eso, de esos intentos permanentes por conseguir que España se convierta en un Estado democrático, en el concierto de las naciones, al final, como ya no hay nada que hacer, nos tenemos que ir. Eso es mentira. Francesc de Carreras decía muy bien que él escuchó la manifestación del Estatuto de Autonomía «Avui paciencia, demà independencia». Hoy paciencia, mañana independencia. Bien. Estamos ante el corolario, digamos, no la escaramuza, sino el inicio de la guerra. De la guerra por la gran independencia que llamo yo. Todo esto es metafórico, entiéndanme, pero ya que es hora de batallas, incorporemos el vocabulario bélico. Y digo que esto es así porque, en el fondo, el nacionalismo ha visto que era posible conseguir la independencia. Se había cargado de razones y, sobre todo, había tenido algo que no había tenido en la historia de este conflicto larvado, que era la capacidad de hacer una verdadera nation building y una auténtica reprogramación social desde que la España democrática permite el autogobierno como tal, aceptando la singularidad nacional de Cataluña, una nacionalidad, las formas estas de llamar las cosas un poco raras, los eufemismos constitucionales, pero la singularidad identitaria, lingüística, esa España del 78 que permite la autonomía de sus regiones y nacionalidades, es el germen de lo de hoy. Y digo el germen porque es lo que propicia. La acumulación de poder político, la acumulación de poder económico, la capacidad de utilizar la educación, de utilizar los medios de comunicación de masas para reprogramar una parte de la sociedad, ha conseguido que en Cataluña, de finales del siglo XIX, cuando los nacionalistas iban por los pueblos y los aldeanos los recibían a pedradas, literal, dicho por los propios nacionalistas, es decir, los recibían a pedradas, 120 años después han conseguido ser el 50% de la población. Eso no es un milagro, eso es una estrategia. Y hay que reconocer que ha sido lúcida y efectiva. Bien, ante este contexto de guerra cultural, como diría Gramsci, ¿no? Ellos lo entendieron desde el principio que esto era una guerra cultural, que para llegar a sus objetivos tenía que conseguir cambiar a las personas y cambiar la mentalidad. Ellos tuvieron una estrategia. Esta es una guerra cultural, pero es una guerra muy peculiar, porque aquellos que buscan el cambio del paradigma son los que ostentan el poder. Y por lo tanto es una guerra que es asimétrica y la respuesta que dimos desde Ciudadanos fue híbrida. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que es cierto que había una batalla, es cierto que era necesario un relato, es cierto que había que utilizar la estrategia y es cierto que había que utilizar la comunicación. Un poco lo que pone aquí, ¿no? Y diréis, ¿y eso qué tiene novedoso? Absolutamente. Eso fue la radicalidad formidable que incorporó Ciudadanos al panorama político catalán. Pasa que Ciudadanos nació con el estigma, hoy, por ejemplo, Josep ha sido prisionero de ese marco de referencia donde todo aquel que defiende España en Cataluña es de derechas. Yo, por ejemplo, procedo del PSC, procedo de una familia republicana, yo creo que soy más de izquierda que la mayoría de los que se autonominan de izquierda en general. Entre otras cosas, porque viví en una familia muy obrera y me tocó sufrir lo que es ser humilde y lo que es necesario luchar para conseguir cualquier cosa, entonces no necesito de acciones de izquierda de nadie en general, pero tengo unos valores profundamente progresistas. Pero justamente esos valores progresistas me hacen ser muy beligerante con aquellos que quieren romper el principio de igualdad. Bien,
Pues Ciudadanos nace justamente para defender algo tan radicalmente novedoso en España como la libertad, la igualdad y la fraternidad. 2006, el ideario, ¿alguien se lo quiere leer? No es lo que dicen que éramos, como dicen ahora que somos, no. Lo que uno mismo se dice que es, porque yo supongo que cuando alguien se llama nacionalista, porque lo es, ¿no? ¿No? Porque si no quisiera serlo, lo diría. Entonces, si alguien se dice que es progresista, es porque lo es, ¿no? Pues que... Pero sí, yo creo que lo que hay que defender es conceptos como el de la derecha, ¿no? Para dejarnos de eufemismos. Entonces, Ciudadanos nace con la voluntad de romper axiomas y romper marcos de referencia y referenciales en Cataluña. Es decir, romper con aquello que tenía que ser Cataluña y con aquello que tenía que ser catalán. Con aquello que nos habían hecho creer a todos que era ser catalán y era Cataluña. Eso sí que es revolucionario radical. Es decir, no, te compro tu mercancía averiada. Lo que tú dices que es Cataluña, yo te digo que no. Y lo que tú dices que es ser catalán, yo te digo que tampoco. ¿Y sabes lo qué? Y soy tan catalán como tú. ¿Y sabes qué pasa? Que hemos pasado en 10 años, en 12 años, de 98.000 votos a 1.100.000. ¿Por qué será? Pues resulta que hay una parte importante de Cataluña que ha visto que realmente se puede ser catalán de otra manera y hay una Cataluña diferente. Para acabar, para no extenderme, porque creo que después el debate va a ser muy intenso. No, pero sin sentido, pues es que estaría para 1000 horas. Quiero decirte, nosotros entendimos, para terminar, nosotros entendimos que era necesaria una batalla de las ideas, que para eso era imprescindible. Mira, cuando decís aquí la batalla del relato, el relato se sustenta en el vocabulario, en las palabras, en las construcciones sintácticas y en su uso. El relato se construye de palabras, es como un edificio se construye con ladrillos, ¿no? Con otras cosas, pero principalmente con ladrillos, si no es prefabricado. Bueno, pues las ideas lo mismo, y el relato igual. El relato es una sucesión de ideas más o menos edulcoradas o metidas dentro de lo que sería un especie de cuento infantiloide, que explica todo de una forma muy sencilla para que lo entiendan aquellos que solo leen 20 segundos en Twitter, pero que en el fondo se fundamenta en palabras, en sinécdoques, en, ¿cómo diríamos? Lo que siempre utilizamos en Cataluña. Bueno, queremos dar un nombre a una palabra y damos un significado diferente. Tú lo has dicho, bueno, es igual. Ya me acordaré. Metáforas, sí, pero metáforas no, me acordaré. Bueno, es igual, las palabras. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de palabras. España-Cataluña. Tan sencillo como eso. Cuando uno consigue que el gobierno de España, el presidente del gobierno de España habla de las relaciones España-Cataluña, ya han ganado. Ya han ganado, ya está, no hay nada que hacer. Hay que entregar las llaves, como la elección de Breda, tomen ustedes. España-Cataluña, ¿cómo que España-Cataluña? O sea, Cataluña y el resto de España, ¿no? Porque yo sepa, no son dos realidades políticas diferentes, ¿no? ¿O sí? No, ¿verdad? Pues como esa, ellos han conseguido, primero, modular el vocabulario, modular las frases, modular los conceptos, sobre ellos construyen el relato y por eso parece que han ganado. Y digo parece, ¿por qué no? Porque se les puede dar batalla. Al nacionalismo se le puede dar batalla, pero para eso hay que decirle que es necesario construir un relato alternativo, es necesario construir un marco de referencia alternativo, es necesario utilizar una semántica alternativa, es necesario utilizar un vocabulario alternativo, que puede ser coincidente, porque si no nos entenderíamos, pero que cuando hablemos de cosas, hablemos de las mismas. Pero cuando ellos hablan de unos conceptos, nosotros hablamos de otros, si no significan lo mismo, haremos mal. Gracias, Jordi. No, un momento, no, un momento. Me invitaron aquí, insistiéndome que esto era un debate técnico. Perdona. ¿Es técnico? Para hablar, para presentar estrategias del independentismo y del unionismo. Y como se me invitó aquí por esto... Adrián, por favor, deja que acabe primero a Tony, que todavía no puede hablar. No, porque hay que decirlo, Y oye, como aquí han venido a presentar su proyecto político, entonces yo creo que es importante notificarlo. Por favor. Y entonces, deja que intervenga Tony, que todavía no ha dicho nada. Sí. A lo mejor tienes la suerte de que él avanza lo que tú quieres decir. A lo mejor, o a lo mejor no. O a lo mejor no, pero después en todo caso lo podrás... no, porque si luego tenemos que presentar también nuestro proyecto político, digo yo, lo sé, porque yo he intentado ser muy honesto y muy abierto. Perdón. Luego lo que vamos a intentar hacer es utilizar palabras que sean válidas para todos. Porque una de las características de los que trabajamos con las palabras
es que en este relato hemos visto cómo se modificaba la semántica. Y le hemos dado, o se le ha dado, por ambas partes, a algunas palabras un significado no necesariamente de diccionario, sino de interés, por ambas partes. Con lo cual, me apunto lo que ha dicho Jordi Cañas de las palabras, el relato de las palabras. Vamos a utilizar las palabras en el sentido de conocimiento universal de todos los presentes, porque si una misma palabra ya no significa lo mismo, depende de la posición en la que estás, ¿cómo es posible ya no entenderse, sino ya siquiera hablar? Así es que, Toni, por favor. Molt bé. Pues, gracias, Josep, y gracias, Ana. Yo quería empezar por unos agradecimientos. Primero, Ana, me ofrezco para colaborar ni que sea en el programa, porque yo hablo gallego, no sé, Josep. Pero ya hablo. Sí, porque Pues los abuelos está. en casa solo hablaban eso. Hablaremos ¿Eso es así? con Pepa Bueno, ¿no? O sea, que te agradezco ni que sea la oferta indirecta. Yo ahí lo dejo. Tengo mono de tertulia, eso también te lo tengo que decir. el gallego también, Es en una Galicia hace etapa, mucha es una falta. etapa que la dejé atrás, pero acabe de decir que me han despertado las ganas los amigos Cañas y López Alegra. Gracias, Josep, también, muchas gracias, porque en tu vida anterior aceptaste venir aquí. Vida anterior, quiero decir, antes de que supiéramos todo lo que te venía encima ahora, y a pesar de que ya te ha caído encima, pues has encontrado este hueco. Gracias a Vero por insistir en ello, por pensarlo, por provocar y por entrar a pensar cosas de estas que son fantásticas. A COP, que es mi asociación, y a esta casa también, a Blanquerna, un lugar, por cierto, decía Jordi que es un placer que aquí sea como un oasis donde se pueda defender cosas sin que te tiren piedras. Aquí se tiraron gases lacrimógenos en una ocasión. Y yo creo que es fantástico que podamos vivir en un momento, ¿no?, en el que ahora haya un debate tan intenso como el que creo que puede haber cuando pasemos esta fase de presentación sobre ideas, sobre modelos de sociedad diferente, etcétera, y que se haga pacíficamente, dialogadamente, con gente muy diferente, ¿no? Yo lo encuentro fantástico y os lo agradezco muchísimo. ¿Me permites la noticia de última hora? Sí. Manuel Valls acaba de anunciar que quiere ser alcalde de Barcelona. Cierro el paréntesis. Nos Gracias. contraprograma. Bueno, noticia no es, pero yo creo que ya iba, pero es verdad que... Le llamamos confirmación oficial. La noticia sería contraprogramando a COP, el acto de ACOP en Blanquerna. Bueno, el tema es agradeceros muchísimo a todos la invitación. A mí me pasa una cosa, que es que yo acostumbro a llevarme mejor con gente que piensa diferente a mí. Es una tara que tengo, porque va así muchas veces, y a conocer mejor. Claro, de aquí, yo, Adrià es al que conozco menos, pero con esos dos individuos de la esquina nos las hemos tenido un montón de veces, pero me caen entrañablemente, aunque no lo parezca, de aquí a un rato no lo parecerá. Pero me has dicho taxista, no expliquemos más intimidades de las necesarias. Pero me cogen con... Doy fe. Me cogen de suerte porque, claro, yo ahora ya no soy tertuliano, me estoy quitando, porque si no... les hubiese contestado algunas cosas que no haré. Como mínimo, no haré ahora, porque me venía lo de Ciudadanos nace contra el nacionalismo y el populismo. Y decía, claro, dijeron eso, si no puedes con ellos, únete, ¿no? Apareció en más de un momento, que daba la sensación, pero no entraremos por ahí. Es que yo veía a Vero en la primera fila que nos había dicho eso, sobre todo debate político, no, y estaba blanca y toda tiesa, y digo, lo vamos a acabar ahora. Yo os voy a explicar un poquito la idea del relato. A mí me pasó, yo no sé si habéis visto una película que se llama Aterriza como puedas. Había un personaje que salía y decía una frase, escogí un mal día para dejar de fumar. Yo elegí una mala época para estar tranquilo cuando me metí en esto de la comunicación política, cuando hace un año dije que sí a lo que entonces se llamaba Partit Demòcrata PDeCAT. Ahora se llama Partit Demòcrata PDeCAT, pero está en un ámbito que se llama Junts per Catalunya, Junts per Cat, con una cosa que aparece en el horizonte que se llama la crida. Bueno, es un mundo que, digamos, tranquilo no está, ¿no? La conclusión sería esa. Pero yo creo que es fantástico porque, como decía el jefe del Estado en su día, en la caja de pino ya estaremos tranquilos, ¿no? Es decir, yo creo que los que nos gusta esto, y muchos de vosotros los que estáis aquí os gusta la comunicación política, institucional, etcétera, el momento que estamos viviendo, seguramente si ahora nos abstraemos de lo que es nuestra profesión como ciudadanos, nos puede preocupar. Es decir, nos puede preocupar, y yo creo que no solo como ciudadanos de Cataluña los que seamos, sino ciudadanos a nivel español, muchas cosas que están pasando en Europa, en Estados Unidos, en el mundo en general, ¿no? Y ciertamente cuando lo ves desde dentro, yo diría que aún preocupa más.
Yo, por ejemplo, ahora citaba a mis abuelos con los que hablábamos siempre todo en gallego en casa, ellos iban a votar siempre, pero no conocían ni un cuarto de lo que los que estamos aquí podemos saber de la política. Yo pensaba a veces, afortunados de ellos, o suerte para ellos, porque realmente muchas veces cuando lo ves por dentro te preocupas aún más. Y en este año que hemos vivido peligrosamente, y yo diría que aún no ha acabado del todo, yo creo que ha ido un poquito por ahí la cosa, ¿no? El caso es que yo me metí ahí, en un espacio político en transformación, y en un año han pasado cosas que incluso algunos no han vivido en lustros, ¿no? Porque es que, claro, yo llegué el 12 de septiembre del año pasado, cuando anunciamos al día siguiente nuestra campaña por el sí, de la campaña por el referéndum del 1 de octubre, el 1 de octubre, la gestión post-1 de octubre. Luego ahora, con que han pasado tantas cosas, igual no nos acordamos, pero es aquello de do y sí, do y no, declaración unilateral de independencia sí, no, suspendida, no suspendida, elecciones, no elecciones, 155 después de la proclamación que se hizo el 27 de octubre, el día de mi cumpleaños, siempre lo recordaremos, y el caso es que llega todo eso, Mariano Rajoy, 155, y ahí es donde voy yo a mi parte del relato, y unas elecciones. Unas elecciones para las que el espacio político para el cual yo trabajo ahora crea una nueva marca, creamos una nueva marca, de la noche al día, que se llama Junts per Catalunya. Algunos no lo recordarán, creo que no lo recuerdan ni algunos del propio partido, pero fue una de las denominaciones que en la fundación de ese partido hace 2 años se descartó a la primera. Pero luego se recuperan estas elecciones y triunfa. Al final, sabéis que el éxito o el fracaso en esta vida va muy en función de las expectativas. Y nosotros teníamos unas expectativas cuando empezó este ciclo electoral que eran muy bajas. En cambio, el adversario electoral directo, que era Esquerra Republicana, las tenía muy elevadas. Con que llegas a esas elecciones y quedas justo por delante de Esquerra Republicana, de quién fue el éxito y de quién fue el fracaso, ha quedado bastante descrito en la política que ha venido después, ¿no? Pero yo, a propósito de estrategias y de relato, os quería apuntar cosas que pensamos y que trabajamos desde este propio concepto de Junts. Primera, la batalla por el relato, ideas que os dejo encima de la mesa y luego Josep o Ana y vosotros mismos nos corregís o nos preguntáis o nos decís lo que os puede interesar. Muy a menudo la batalla por el relato yo creo que se dirime a una cuestión de tono. Una cuestión de tono. A lo que el presidente Zapatero decía, el talante, eso es muy importante en política. Yo, por ejemplo, unas cosas que admiro de Jordi es que a la segunda frase ya te ha puesto tenso. Es decir, él cuando ha empezado a hablar, yo estaba tranquilo, pero balneárico, y él ha empezado a hablar y he dicho, mira, es que ya lo consigue. Es decir, mantiene tensión, pero también en la audiencia, que es muy importante. Y es un tipo de manera de actuar, es un tipo también de campaña, es un tipo de política, pero ahí tú tienes que hacer una cosa previa, que yo creo también es muy importante siempre en el relato, de campaña, estratégico, etcétera, que es la foto, la fotografía. Uno de los momentos clave para que tú aciertes o no aciertes en una campaña electoral, en su tono, en su enfoque, en su objetivo, en su desarrollo, sus acciones, es la fotografía que haces en origen, que sea ajustada de lo que tú eres, de lo que tú tienes, contra quién compites y lo que ellos tienen y frente a quién te presentas y ante quién quieres tú hacer diana electoral. Y yo creo que ahí nuestro enfoque estratégico fue bastante claro. Nosotros intentamos contemporizar y adaptar un tono que se había dado y un talante que se había dado entre la sociedad catalana independentista, que hablaba mucho de ir unidos, de ir juntos. Aún esta semana pasada en la manifestación independentista un grito que se oía constantemente era unitat, 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 unitat. Y algo que había crispado mucho a los adversarios, a los antagonistas, ¿no? Todo relato debe tener sus, ¿no? Héroe, antihéroe, el antagonista. En nuestro caso, al unionismo, constitucionalismo, españolismo, dile X, que era lo de la revolución de las sonrisas. Que eso crispa una cosa bárbara. Y de hecho lo han intentado salpicar, y lo han intentado tumbar, y lo han intentado desmentir. Por tanto, mi abuela también lo decía, quien se pica, ajos come. Por tanto, si hay no, lo decía en gallego, era la otra, la navarra. Pero el caso es, ahí había picado, ahí habías hecho blanco. Por tanto, quería decir que esto era una fuerza que tú tenías, una fuerza que teníamos nosotros.
Cuando identificamos esto, el tono, el talante y ese espíritu de unidad, se vio clarísimo que nuestros competidores inmediatos electorales, que era Esquerra Republicana, ahí no habían acertado. Ellos siempre habían dicho que no irían juntos con nada que tuviera que ver con Convergencia, y la CUP ya ni te cuento, ¿no? Por tanto, ya habían habido quien te había hecho un trabajo previo para decir que no iba el independentismo unido. No hacía falta que tú dijeras nada de eso. Y tú montabas una candidatura que se llamaba Junts, juntos. E intentamos hacer la lista que más se podía parecer a esa lista unitaria que no había sido. Por tanto, dar respuesta a una parte del independentismo que no quería competición clásica y responderle con un esquema de campaña diferente. Fijaros, durante la campaña lo teníamos muy identificado. Una de nuestras batallas era sobre las encuestas. Las encuestas, solo había una, me parece que no está aquí Daniel Basteiro, pero había una del Español, solo el Español, nos daba encuestas que rompían el empate técnico que se daba entre Ciudadanos y Esquerra Republicana, que para nosotros era letal, porque ante la expectativa de que Ciudadanos ganara, en el público independentista se podía dar una tirada hacia el voto útil, hacia Esquerra, brutal. Decir, no, que no gane Ciudadanos ni por casualidad, vamos a votar ahí. Nosotros intentábamos discutirlo y solo el Español rompía eso. Claro, en nuestra audiencia el Español no llegaba mucho, pero hay una cosa que se llaman las redes sociales. Le pegamos una bomba a las encuestas del Español que la gente no lo entendía. ¿Por qué? Rompías. Pero es que además nos ayudaban esas encuestas porque Esquerra Republicana empezaba a hacer un discurso que era, ya lo sabéis, o Ciudadanos o nosotros, buscando el voto útil. Pero esa era una estrategia fruto de una foto errónea. Esquerra Republicana estaba intentando defender una victoria en clave de elecciones autonómicas de toda la vida, para entendernos, ¿eh? Es decir, sí, acabo. Es decir, o Ciudadanos o Esquerra en un esquema clásico de elecciones que ganan formaciones políticas clásicas. Nosotros decíamos, esto no son unas elecciones clásicas, esto son unas elecciones que van más allá. Acabamos de hacer un referéndum, te lo han tirado por el suelo, no te han dejado, te han convocado unas elecciones y ahora lo que se necesita es defender la institución. Yo creo que aquí estuvo la clave, lo que Juliana ha descrito como el carlismo, el nuevo carlismo, lo que algunos han llamado el legitimismo, que era defender la institución, no un resultado electoral. Que eso conectaba directísimamente con una parte electoral independentista muy importante, que era decir, tú no vas a pedir quedar por encima de Esquerra Republicana, ya que habéis sido separados, cosa que el votante ya no le gusta, encima estáis hablando de una dialéctica de toda la vida. No, aquí se tenía que restituir el discurso de la restitución, de la legitimación, y de ahí el eslogan que elegimos, luego hablaremos más a fondo de eso, pero el eslogan era Puigdemont, el nostre president. Puigdemont, nuestro presidente. Fijaros una cosa, nunca había pasado que el mundo convergente tuviera voto basculante entre este mundo y la CUP. En estas elecciones tuvimos un voto significativo de la CUP. ¿Por qué? Porque este eslogan, este concepto, esta bandera, te la podían defender de Puigdemont al nuestro presidente, la podían defender gente convergente clásica, gente de Esquerra y gente de la CUP. Esta bandera y envolvernos en esta bandera, defenderla con credibilidad además, porque Puigdemont tenía esa credibilidad y la sigue teniendo ante el público independentista, yo creo que fue una de las claves de la estrategia, a lo que dirían reeixidas, exitosas. Este es el momento en el que cada uno de los ponentes cree que los otros han hablado más que él, pero todos han hablado exactamente 11 minutos. Ana. Y por alusiones, además, deberían de tomar la palabra, pero mejor vamos a empezar con las preguntas, si os parece bien, y así vamos a intentar un poco enfocar el debate. A mí hay algo que me resulta, a la hora de construir los relatos, hay algo que me resulta chocante y que lo hemos vivido desde, pues en los últimos, digamos, 3, 5 años quizá, ¿no? Habrá quien diga desde el recurso del Estatut, habrá quien diga desde que Artur Mas decidió que había que tirar por la independencia, etcétera, etcétera. Bueno, pongamos los 3, 5 años últimos. El relato se construye, lo construye la sociedad catalana, en ambos casos, ¿eh? El relato lo construye la sociedad catalana y los políticos se apropian del relato y luego le dan la forma que a ellos les interesa como partidos,
o el relato lo construyen los partidos y la sociedad catalana. Yo me inclino más por esta primera tesis, pero bueno, el relato lo construyen los partidos y la sociedad catalana, el relato o los relatos en este caso, los dos relatos, ¿no? Porque para matices pocos, y ya hemos visto el triunfo de los matices en el relato catalán en las elecciones, 0. Lo construyen los partidos y la sociedad catalana se acoge al discurso que más le interesa, al relato que más le interesa, o realmente empieza todo en la base, cuando Artur Mas, en la base social, digo, cuando Artur Mas ve una oportunidad y dice, este va a ser mi relato. Y en el caso de la sociedad civil catalana y de Ciudadanos, cuando ven por primera vez hay una parte no independentista dispuesta a reivindicar, porque tú dices que ha triunfado el relato del independentismo, pero la manifestación que hubo el 8 de octubre creo que fue, ¿no? No hay precedentes en Cataluña. ¿Eso no es un triunfo? Creo que ha sido... Sí, lo convocaste tú, o sea, lo convocó Sociedad Civil Catalana. Entonces, yo creo que, bueno, el relato ha triunfado, el relato independentista ha triunfado en el resto de España, como decías tú. O el relato... Pero bueno, para centrar la pregunta, ¿es la base social o es hacia arriba, hacia el liderazgo político, o es el liderazgo político el que empapa a la sociedad? Respuestas por orden de intervención anterior. Joan. Sí, yendo muy rápido, yo creo que, y empezando por el final, la manifestación del 8 de octubre, aunque la hubiera convocado los amigos del Pam Tomàquet de Calaf, igualmente hubiera sido un éxito. O sea, es más, yo creo que si preguntaras a la gente que acudió, ¿y esto quién lo ha organizado? El 99,9% periódico de la gente no tiene ni puñetera idea. Pero yo, al hilo de eso y a tu pregunta, yo creo que la sociedad ha tenido más peso que los partidos. Él decía, es que has hablado de política. No, para hablar del relato es fundamental que entendamos el contexto. Bajo mi punto de vista, no por polemizar, y ellos lo han contado, yo creo, muy bien, el independentismo intentó en un momento dado dirigirse al conjunto de la sociedad, captar a gente, creo que él ha dicho, intentar que gente que no nos sentimos implicados, yo políticamente hablando lo digo, yo no quiero que en Cataluña haya un referéndum jamás, porque me parece una locura que yo un día tenga que votar si soy extranjero en mi casa, y por lo tanto yo estoy en contra de que haya un referéndum en mi casa, ¿vale? Pero él ha dicho algo que es muy interesante. Ellos intentaron que la gente que piensa lo que yo nos sintiéramos atraídos por eso, y en un momento dado habían dos situaciones. Unos, el independentismo, que intentaba hacer un relato, como él ha reconocido, para el conjunto de la sociedad, con o sin éxito, y otros que no hacíamos nada. Y honestamente creo que hay una segunda parte que, visto todo lo que ha sucedido después, los scratches a los policías en los hoteles, la agresividad hacia una idea de que es posible una identidad catalana y española compatible, etcétera, hay un mundo independentista que ya solo en la situación de todo lo que ha pasado después del 5 al 6 de septiembre, la declaración de la no independencia, el 1 de octubre, etcétera, que ya solo tiene un relato para intentar mantener prietas al máximo posible sus filas, y por la otra parte ha surgido como reacción de eso algo a lo que los partidos en realidad lo que han hecho ha sido intentarse apuntar al carro. Y pongo algunos ejemplos como los que ponía Toni de comunicación de nuestro lado. ¿Quién inventó Tabarnia? Un grupo de WhatsApp. Y luego eso ha sido capitalizado y explotado hasta convertir a Boadella en presidente de la Generalitat en el exilio, porque nada incomoda más que crear un relato que se convierta en un espejo, ¿no? ¿Quién convierte Mediterráneo o El que viva España de Manolo Escobar o de Serrat en canciones que se utilizan en manifestaciones antiindependentistas? Ningún partido. Pero luego eso se intenta traer. ¿En qué punto, desde un punto de vista empresarial, aparece un primer vídeo en la campaña que gana Junts pel Sí o Junts per Catalunya o como se llame, de empresarios con algo tan catalán como con un hashtag ens hi juguem el pa? Y por primera vez empresarios rompen esa posición equidistante de la Cámara de Comercio, de PIMEC y de Fomento y tal, de que mejor no meternos con el poder. Y a todo eso, en ningún caso han intervenido los partidos políticos. Y por eso, contestando tu pregunta, yo creo que ellos han pasado del intentarlo todo a dirigirse a los suyos, y en este lado hemos pasado del no hacer nada a hacer cosas, y por eso justifico mi primera intervención, que hicieran que la gente perdiera un cierto miedo y dijeran, sí,
puedo ser catalán español, puedo amar a España en catalán y no pasa nada. Y para nosotros conseguir lo que Soraya hablaba, la mayoría silenciosa, sacarla un poco de casa ya era un éxito. Nuestro objetivo desde un punto de vista de comunicación era infinitamente más modesto. Ellos pretendían algo gigantesco, la independencia. Nosotros pretendíamos algo mucho menor. Ábalos, y con eso termino, el otro día en la Fiesta de la Rosa, que es un magnífico termómetro de cómo le va el PSC en Cataluña por la afluencia, dijo algo en lo que yo estoy muy de acuerdo. El Estado español se ha borrado durante 40 años en Cataluña y eso no es una opinión política, eso justifica que la estrategia y las acciones de comunicación del mundo no independentista sean infinitamente más modestas, como conseguir que alguien diga que yo no estoy de acuerdo, que no, lo que ellos intentaban que era algo tan bestia, perdonad, como montar un Estado, ¿vale?, separado de su propio Estado. Adrià, la pregunta de Ana, que es evidentemente muy interesante, en el caso concreto de la Asamblea Nacional, tiene, yo diría que la llave de vuelta de todo eso, ¿no? Porque una parte importante de los seguidores, de los militantes de la Asamblea, han asumido el concepto de que la independencia / república será posible incluso al margen de los políticos. Y dicen, va a ser el pueblo el que la consiga cuando se sienten críticos con los políticos independentistas, cuando estos a su vez se muestran divididos entre ellos, cosa que irrita, como es lógico, soberanamente a quienes están por esta labor. ¿En qué medida la Asamblea no ha obedecido a los partidos políticos o en qué medida la Asamblea ha caído disimulando en la trampa del juego interno de los partidos políticos? Precisamente para responder este tipo de preguntas, que son muy técnicas y muy interesantes, y además a mí me encantaría responderlas honestamente, yo creo que, otra vez, Joan López Alegre, que es un gran tertuliano, en vez de explicar cómo construyeron el concepto de mayoría silenciosa, en vez de explicar cómo organizaron esa fantástica manifestación, que yo creo que sería muy interesante para todos los que estamos aquí, intenta otra vez, y yo creo que es importante, situar la imagen de nosotros pobrecitos no hicimos nada, los independentistas que ahora vienen aquí honestamente a explicar cómo construyeron conceptos, cómo intentaron construir una estrategia, provocaron que la pobre gente del pueblo se levantara y dijera, nosotros somos españoles. Dicho esto, te respondo honestamente porque yo creo que es positivo para todos responder honestamente. Yo creo que la Asamblea ha pasado por varias... Joan, por favor, yo creo que todo el mundo ha visto quién está contando cosas y quién se dedica a hablar de los otros. Entonces, hablando de la Asamblea, otra vez, lo más honestamente que puedo. Yo creo que la Asamblea ha pasado por diversas fases. Yo creo que es muy interesante cómo empezó la Asamblea o los movimientos que acabaron construyendo la Asamblea, que fue un movimiento, el de las consultas, de las consultas locales. Antes de que se hablara de referéndum, a nivel local hubo una serie de locos que empezaron a decir, ¿por qué no organizamos un referéndum en nuestro pueblo? Y eso empezó en Arenys de Munt, a lo mejor os sonará, y eso se hizo al principio contra los partidos, porque los partidos tradicionales, Convergencia, Esquerra Republicana, incluso la CUP, decían, no, estos son una serie de frikis que están montando una historia que això no toca, esto no toca ahora. Pero eso, como muchos movimientos sociales, empieza a coger fuerza. De pronto, los militantes de base, y aquí es lo significativo, los militantes de base de Convergencia, a veces de Unió, a veces de Esquerra Republicana, a veces de la CUP, se empiezan a encontrar, y se encuentran también con la colla castellera, con la colla de Diables, con la colla de las sevillanas del barrio, y entre todos tienen este objetivo. Entonces, esa fase es una fase que claramente está al margen de los partidos y que arrastra claramente los partidos. Porque al final los partidos se acaban sumando. Si al final toda la oleada de consultas es posible y se acaba en Barcelona con una participación de casi 900.000 personas, es precisamente porque evidentemente al final los partidos se acaban sumando. Con la fundación de la Asamblea, ahí eso si queréis se rompe un poquito. Y la Asamblea tiene una fase en la que tiene un punto agresivo, pero que si queréis, como está presidida por Carme Forcadell, que es de Esquerra Republicana,
ya le va bien ser agresiva con el gobierno de Artur Mas, y entonces viene aquel momento de president posi les urnes. Pero eso de alguna forma también lo aceptamos, toda la base, porque a la base que la presidenta sea de Esquerra Republicana, si Esquerra Republicana está en la oposición y está queriendo que el presidente avance, bueno, pues bien, pues yo creo que de alguna forma todos lo aceptábamos. Y luego hay otra fase que viene un poco después de que Jordi Sánchez se convierta en presidente, en la que la Asamblea, de forma consciente, se vota que durante unos meses seremos, y que se me entienda bien, infantería del procés. Es decir, que durante unos meses, aquello que se decida, para dónde vayamos, como se entiende que el objetivo principal es el referéndum, un objetivo que además la propia Asamblea había puesto sobre la mesa y la propia Asamblea consigue que se acabe adoptando por parte de Carles Puigdemont, como el objetivo que está sobre la mesa es el objetivo que nosotros habíamos estado trabajando y trabajando y trabajando y colocando en la agenda de los partidos, a partir de ese momento y hasta el día 1 de octubre, en todo aquello que sea necesario estaremos al servicio de los partidos y del gobierno. ¿Eso es un error o no es un error? Bueno, seguramente a partir de octubre hay algunos que empiezan a lamentarse de haber estado tan acríticamente al lado del gobierno. Pero yo creo que hasta el 1 de octubre fue una estrategia que permitió generar ese marco de confianza en el que tanto el ámbito convergente, como el ámbito de Esquerra Republicana, como el ámbito de la CUP, se sintieran cómodos para llegar a ese objetivo común. Porque como la Asamblea, y en cierta parte Òmnium, estaba dándole ese ámbito común a todos, diciendo nosotros iremos a donde vosotros digáis porque vamos al 1 de octubre, todos los partidos se sintieron suficientemente cómodos, pero a la vez suficientemente vigilados como para llegar hasta el 1 de octubre con garantías. Luego, a partir del 2 de octubre, eso se rompió. Para mí es fundamental a la hora de explicar una estrategia de comunicación por parte de un actor político, y no vengo aquí a especular sobre el bien humano, sino qué ha hecho Ciudadanos en cuanto a su acción comunicativa. En el proceso, no, el proceso... Es decir, el problema que tiene el nacionalismo es que se piensa que todo el mundo tiene que orbitar en torno a los debates que él plantea. Sí, sí. Claro, es que estamos No, a eso voy. Y para eso el contexto... Oye, perdona. De verdad, yo no te he interrumpido y a mí lo que te puedes parecer... Porque yo no he dicho nada sobre el españolismo ni el No, pero es que, es que el contexto sobre el que se desarrolla una acción comunicativa es fundamental. Entonces, como no se desarrolla en el éter... Entonces, el contexto en concreto de Ciudadanos no está centrado en los topos que define el nacionalismo en la sucesión temporal desde el 10, el 12 o el 14, sino que tiene un elemento más nuclear, que es construir una alternativa, referenciar una parte de la ciudadanía catalana. Y si no lo entiendes, no es un problema mío. Es decir, ese es el motivo, por lo tanto, que estemos hablando de cómo organiza la ANC las manifestaciones, o cómo no las organiza, si se pone al servicio de los partidos o no se pone, no es la estrategia de comunicación de Ciudadanos. La estrategia de comunicación de Ciudadanos es, desde que nace, construir una alternativa de referencia para una parte que ahora ya es mayoritaria de la sociedad catalana. ¿Por qué? Negando a la mayor, y eso es revolucionario. No es que lo negase en el 2006, es que lo niega en el 2010, lo niega en el 2012, lo niega en el 2014 y lo ha negado hasta el 2018. ¿Por qué? Porque lo que busca justamente es no depender, no seguir, no estar a rebufo y no caer en la gravedad tan densa, que ha sido un agujero negro, estelar, que provoca el nacionalismo. Entonces, eso es una estrategia de comunicación, porque si no, estaríamos dando respuesta permanentemente a aquello que el nacionalismo en su estrategia plantea. Eso, creo yo, es una estrategia, ¿no? Puede ser acertada, puede ser equivocada, pero es la nuestra. Y por eso el contexto es relevante. En ese sentido, el 2012 para nosotros es un elemento nuclear en torno al cual se construye un relato político alternativo. Muchos de vosotros habéis visto el famoso corazón tribandera, no sé, os lo enseño para que lo tengáis. Eso ha sido, y digo desde el 12, porque desde el 12 hasta ahora mismo, prácticamente hasta el año 2018, y aún sigue estando, ha sido nuestra forma de sintetizar aquello que plantea Ciudadanos en todos los aspectos de la situación política en Cataluña. Porque la situación política en Cataluña lleva gravitando en torno a la identidad y a la independencia, o el camino hacia la independencia, prácticamente desde, yo repito,
es exagerado, desde finales del 19, pero políticamente con nitidez absoluta desde 2012. Con nitidez absoluta, donde el proceso que empieza, que esto es muy importante, en el año 90, con nitidez absoluta, que es el plan Cataluña del programa 2000, que empieza Convergencia, que define... Si alguien quiere saber qué pasa en Cataluña, solo tiene que leer el programa 2000, que en el 90 se filtra sobre cuál era la estrategia, no solo de comunicación, sino de penetración en la sociedad catalana de Convergencia y Unión y del nacionalismo. Entonces, nosotros, en el año 8 o 9, cogimos esto y dijimos, hay que darle batalla a esto. Hay que darle batalla, porque esto no es política, esto es metapolítica. Esto no es la sucesión de acontecimientos políticos que alguien decide que tienen que suceder. Y por eso el nacionalismo, que es mayoritario, con toda mayoritariamente los resortes de poder político, los resortes de poder comunicativo, y con ellos los educativos, y con ellos los de capacidad de movilización social, de arriba abajo y de abajo arriba, porque esto es como los ascensores, esto depende de quién pique, ¿eh? Depende de quién pique, depende de quién se monte. Eso tiene dos direcciones, es de arriba abajo y de abajo arriba, como buena guerra cultural que es. Y por eso no es anecdótico el contexto. Porque si alguien se piensa que algunos vamos a centrar o decidió centrar su estrategia política en los elementos que centra el nacionalismo, se equivoca. Cuando el nacionalismo habla del derecho a decidir, nosotros ya lo dijimos desde su momento, que era una incorrección semántica, era un concepto que no existe en teoría política, eso después lo reconoció por los propios inventores del concepto, que dijeron que era una chorrada, ¿os acordáis, no? Agustín Colominas, esto es una chorrada que nos hemos inventado, lo dijeron en la tele, por tanto, o sea, no lo digo yo. Si hubiéramos caído, no, pero vamos a empezar a hablar sobre el derecho a decidir, dijimos, no, el derecho a decidir es un constructo falso, no vamos a estar debatiendo sobre esto. Y nos negamos a decir, no, ahora tenemos que decidir sobre el derecho a autodeterminación, no la tiene Cataluña, no vamos a entrar a estar debatiendo con el nacionalismo sobre nuestra estrategia de comunicación, sobre conceptos que nosotros no entendemos. Entonces, esa estrategia es la que Ciudadanos ha intentado trabar desde su nacimiento. Y por eso da una respuesta directa e indirecta sin entrar en los elementos, digamos, precisos y que la sucesión de acontecimientos políticos define. Eso no significa que uno no esté interesado, no significa que no tenga una estrategia. Lo que significa es que tiene otra, alternativa. Porque Ciudadanos es una alternativa política en Cataluña. No es solo un partido político que tiene, a nivel nacional, una intención de regeneración, de proyecto común, no. En Cataluña nace para ser una alternativa total. No solo política, sino de forma de entender qué es ser catalán y qué es Cataluña. Por desgracia, yo siempre he dicho, si el problema del conflicto catalán, a la hora de entenderlo, permitiendo esta digresión menos técnica, es que si no entendemos que esto no es solo un debate político, acabo, tenemos un problema. Este es un debate que es político y metapolítico. Y la comunicación política se tiene que centrar en la respuesta política a los acontecimientos políticos con una estrategia y una táctica política, pero también, a más largo plazo y también de una forma menos clara y menos evidente, en la metapolítica. Porque en el fondo es en la metapolítica donde se va a decidir quiénes son las mayorías sociales que van a acabar determinando lo que pasa en la política. Tenemos ya algunas preguntas que vamos a contestar después de la intervención de Toni Aira, perdón. Johnny coge su fusil. Y que precisamente tienen que ver con la comunicación política acerca de vuestras posiciones. Toni. Bueno, yo, aparte de constatar que Cañas está desaprovechado para la política, es oficial, tienes que volver ya. Jordi, tienes que volver por la primera fila. Por eso veis que además habla con ese énfasis y con ese mitinerismo que sí, es verdad, está desaprovechado. Yo lo reivindico, no sé si lo votaría, pero lo reivindico ahí. El tema es... Bueno, creo que no, más bien no. Yo, para contestar a Ana, y un poquito acabando con el gag gallego, te diría que depende. Es decir, ¿quién condiciona? ¿Quién fue la sociedad? ¿Fueron los políticos? Yo te diría, mira, después de... Mi tesis doctoral la tenéis consultable, por cierto, y ya hace unos cuantos años, sí. En 2007, cuando empecé a hacer la tesis, estamos hablando de 2002, empecé a estudiar el mundo de la comunicación política, la comunicación institucional, las personas que trabajan la comunicación de la política, y aparte de ver esa serie que tanto le gusta a Gaby Colomé también, y que ha hecho tanto daño y tanto bien, que es The West Wing, y en cierta manera ver esa realidad en la que te querrías ver reflejado, y después... Este baño de realidad que ha sido este año para mí
pone muy en su lugar lo que son los actores políticos. Y ya no solo los estrategas y los asesores, etcétera, también los mismos políticos. Por tanto, yo incluso creo que sería muy presuntuoso decir... O sea, nosotros ahora, porque hemos entrado en el juego y hemos explicado estrategias para construir relato, pero realmente en el contexto actual, y no hablo solo de Cataluña, también hablo del contexto español y en Europa, pensar que una formación política sola puede construir un relato, lo encuentro muy presuntuoso y muy arriesgado. Es decir, es como intentar, lo que hacemos nosotros, intentar trazar una línea recta cayendo por el Dragon Khan, porque el contexto es tan cambiante, es tan convulso, es tan... Lo más estable en nuestras vidas es la inestabilidad desde hace mucho tiempo. ¿Y qué os tengo que contar? Los líderes políticos duran lo que duran, las promesas electorales, me acuerdo de Arzayus en su día que decía que duraban menos que, las promesas de los socialistas decía, duran menos que la caducidad de un yogur o alguna cosa así. Bueno, la de todos, yo diría hoy en día, y además se pilla antes, se queman etapas muy rápidamente, la gente nos cansamos antes, por tanto, es muy difícil trazar un relato tal cual tú lo quieres. Yo os cito un libro que para mí era muy interesante, se llama, es de George Stephanopoulos, que fue uno de los grandes asesores de comunicación de Bill Clinton, y cuando acabó su etapa en la Casa Blanca, cortita, pero intensa, escribió un libro que se llamaba All Too Human, todo demasiado humano. Y ahí yo creo que hay un factor importantísimo para entender lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años también. Muchas biografías, una cuestión de abstracción de edad, ahí ya nos perderíamos muchísimo, pero yo os pido que también entréis a mirar también quién se está más movilizando de una manera más intensa, no solo en la calle, sino también en los grupos de WhatsApp que decíamos antes, cómo eso viraliza. Y también políticamente, ahí han jugado muchísimos factores. Pero yo hay una imagen que para mí resume lo que vosotros preguntabais. Yo creo que hubo un momento en que hubo una cierta comunión entre una parte de la sociedad catalana, en clave catalanista, en clave independentista, en clave soberanista, dile X, y una parte de su representación. Antes citabais el 2012, ¿no? Como momentos que hemos vivido que puedan explicar la situación actual. 2012, para mí, hay un momento clave, que es esa manifestación de la Diada, del 11 de setembre, que es una de las primeras masivas diadas, y esa Diada acaba, un momento álgido también de Carme Forcadell, acaba con que toda esa manifestación que está interpelando a los políticos acaba en el Parlament de Cataluña con un abrazo entre la presidenta de la Asamblea, entonces catalana, y la presidenta de la Asamblea de Representantes del Parlament de Cataluña, Núria de Gispert, abrazándose, ¿no? Para mí ese momento fue importante porque una legitimidad, la de la calle y la de reivindicación en la calle, o la de esta parte de la sociedad que se movilizaba, no intentaba sustituir a la otra, sino que intentaba que se sintonizaran. Acoplarse en cierta manera. También es verdad que cuando decimos, y los políticos ahí vieron una oportunidad para salvarse, cuando se habla, por ejemplo, del espacio convergente, ¿no? No, lo que mencionaban del tema Sí. de la corrupción en convergencia. Exacto, correcto. Era... Buscaron eso para... Claro, all too human, todos demasiado humanos. A ver, aquí nadie, no hay monjas ursulinas en política, también lo he descubierto hace tiempo, y nadie tiene una estrategia, digamos, de ONG. Dicho lo cual, tuvieron esa vista para cubrir ciertas vergüenzas o para reinventarse en cierta manera, o supieron adaptarse a una parte de su propio electorado o electorado potencial que reivindicaba algo, y de no haberlo hecho les hubiésemos criticado que no se adaptaran a él, ¿no? Bueno, yo creo que hubo, por tanto, por eso te decía, depende, había un poquito de todo. Para acabar de responderte a esto y acabar con mi intervención ahora, por esto que había muchas preguntas, yo cuando venía hoy en el AVE me encontraba a Jordi Amat, que escribió un pequeño librito que se llama La conjura de los irresponsables, en el cual intenta explicar cómo hemos llegado a esto. Yo creo que en los últimos tiempos se ha hecho mucha incidencia en los errores que ha tenido la parte independentista, y que hay muchísimos. Y yo podría entrar ahí y explayarme, y mañana me echan, no pasa nada, pero no, lo podría hacer. Y de hecho, yo una de las principales cosas que dije desde el principio es que les diría todo. Desde el principio, el asesor asesora, luego decide el político. El asesor asesora y tiene que intentarlo hacer de la mejor manera posible, por tanto, identificando aciertos y errores. Ahora, sí que es verdad que en ese libro yo creo que es muy justo porque reparte responsabilidades. Yo creo que hemos llegado al punto actual por una responsabilidad colectiva y sobre todo política más que social, yo creo. Que haya salido tantísima gente a la calle, en ningún lugar de Europa se ha movilizado como se ha movilizado en Cataluña en los últimos años, el independentismo especialmente, el unionismo, el españolismo también lo ha hecho,
Y yo creo que eso también se tiene que oír. Lo que yo creo que no tiene sentido es que no haya habido una mesa de diálogo política a partir de todo lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña. Que hubiera un gobierno como el de Mariano Rajoy, que ni estaba ni se le esperaba, y que después de estas millonadas de personas que han salido a la calle, si no quieres decirle millonadas, centenares de miles de personas que han salido a la calle en Cataluña, aún a día de hoy no haya habido una interlocución entre los gobiernos al más alto nivel, provocado por eso, que incluso hoy en día el presidente Sánchez te diga que se va a hablar, pero que hay de una cosa de la cual igual no se puede hablar, ¿no? José Zaragoza lo decía hace poco en el Congreso de los Diputados, se puede hablar de todo menos de independencia. Yo digo, es lo del elefante en la habitación, es decir, hay un megatema, que te gustará o no te gustará, pero que como mínimo se debería poder dialogar políticamente sobre él, sobre si esto se soluciona, si no se soluciona, si tiene salidas, si no las tiene. Pero es que la gente no te lo puede decir más, ni más pacíficamente, más cívicamente. Y eso aún no ha tenido una traslación política. Yo creo que ese es el gran déficit para mí. A ver, porque es verdad que tenemos muchísimas preguntas. Voy a empezar por esta que me has pasado, Cuní. Lo que puede pasar cualquier otro. Ya veo. El abanico es amplio. A ver, dice que el relato político y por lo que se desprende de esta ponencia es una herramienta para conseguir un fin. Pero cuando ya sabemos que ese fin es perjudicial en todos los aspectos sociales y económicos, básicamente, y lo sabemos por aviso de la Unión Europea, por la salida inmediata del euro, por la huida de las empresas, ¿se debe seguir trabajando en esa comunicación? ¿Merece la pena? Y concluye, ¿merece la pena fumar si se tiene cáncer de pulmón? Entiendo que esta pregunta va dirigida Supongo que va por nosotros, a lo derecho de la bancada. Ya, no sé si quieres responder tú, ¿no? Si consideramos que somos un cáncer nosotros, pues bueno, igual también es una pregunta interesante. No, yo lo diría más bien en el sentido siguiente. Lluís Llach decía que España era un cáncer, ¿no? Porque... Aquí se han dicho Lluís Llach tantas es un cosas. poeta. No, el tema Usa está... la hipérbole. Fíjate, lo que te decía antes, yo creo que además, si tú te sientas en política para negociar, yo creo que se han dado, en diferentes puntos del mundo, se han dado mesas políticas de diálogo que partían de situaciones, o incluso en España, de situaciones mucho más traumáticas, bestias, y que parecían de no retorno, de no encuentro. Dar por sentado, antes de ponerte en una mesa de diálogo, que hay cosas inmutables totalmente, es decir, dogmas. Se ha dicho durante mucho tiempo que el independentismo tenía una serie de dogmas que para ellos eran intocables. Bueno, pues en el españolismo también han existido. Solo una reflexión sobre esto de la salida de Europa, del euro, tal. ¿Y si hubiese habido un gobierno en Madrid que te hubiese dicho que de entrada no iba a entrar al trapo con eso? Que no te iba a pedir que te echaran, que no te iba a pedir que tal, que no... ¿Está escrito y es profecía que tiene que ser así? ¿O puede haber un gobierno, como en otros países han habido, que te quisieran dialogar sobre eso? Con una serie de condicionantes evidentemente. Yo creo que lo que pasó es que para llevar a cabo, para tirar adelante una iniciativa política, fijaros que tampoco no fue un plato del agrado de los mismos políticos independentistas desde el principio tampoco todo esto. Y lo apuntáis un poquito con la pregunta. Sin que hubiese habido esa movilización en la calle, igual no hubiese pasado buena parte de lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña. Muchos partidos hubiesen seguido por una línea bastante clásica, bastante cómoda, zona de confort, se salieron de ella. El hecho de que se pusieran a discutir sobre unas cuestiones que estaban en la agenda, mi pregunta es, ¿la respuesta era obviarlos y decir que no existían? ¿Obviarlos y decir que eran imposibles? Han habido muchos debates a lo largo de la historia que partían de origen social, de reivindicaciones sociales y tenían una traslación política, que si nos hubiésemos regido por los que decían, los de la ortodoxia de lo que puede ser y no puede ser, te hubiesen dicho que era imposible, no hubiesen sucedido nunca. Entonces, yo lo que hubiese pedido es que este debate se hiciera con responsabilidad por las dos partes, y ahí es donde me parece que hemos patinado. Tony, Nacho me manda un mensaje. Esto es información privilegiada. No, es sencillamente una anotación que él brinda al público. Ahí está. En la bilateral se aceptó hablar de referéndum, Calvo, diálogo sin cortapisas. Ya sé que tú te referías a la época anterior al cambio de gobierno español. Sí. Pero bueno, ahí queda la anotación. Y hay esperemos que ahora eso se traduzca en algo. Bueno, yo solo leo lo que me mandan, ¿no? Dime. Bueno, yo también quería responder una cosilla. Hay una pregunta muy interesante porque
os afecta a los cuatro, en tanto que agrupados en dos parejas, ¿no? Toni y Adrià, ¿no notáis una decadencia del mensaje en positivo y optimista en el independentismo? ¿Cuál es el siguiente paso? Y Jordi y Joan, ¿no envidiáis la comunicación e imagen grandilocuente del nacionalismo? ¿No creéis que sería positivo imitarlo? Por partes, Adrià. Bueno, de hecho, esta pregunta está muy relacionada con la anterior, ¿no? Desde luego, si hay gente aquí que piensa que la independencia es un desastre, pues bueno, seguramente por eso no son independentistas o por eso quieren una España unida. A no ser que consideréis que Toni y yo somos unos cínicos y unos mentirosos, pues no, de hecho, nosotros sí creemos, o por lo menos yo sí creo, ahora tampoco quiero hablar por boca de Toni, pero yo sí creo que la independencia no solo es posible, sino que además es deseable y por eso sigo trabajando por ella y seguiré trabajando por ella mientras crea en la independencia, mientras crea que la independencia es lo mejor que le puede pasar a Cataluña. ¿Qué pasa? Pues como decías, hay algunos dogmas que desde el otro lado se han conseguido imponer, no solo desde el otro lado, sino desde el Estado, como el famoso dogma de la salida de la Unión Europea o de las empresas que se marchan. Bueno, lo que tenemos es que si ha habido una respuesta real, de facto, de la Unión Europea o de los países europeos, ha sido en forma de jueces que le han dicho a la Judicatura española que estaban equivocados. Por otro lado, ¿somos un cáncer? Bueno, pues dependerá. El señor Borrell también piensa lo mismo, piensa que tenemos que ser desinfectados y otros piensan que los líderes independentistas tienen que estar en la cárcel. Bueno, yo creo que todo eso añade razones a las razones por las cuales yo me siento independentista y espero ser independiente muy pronto. Solo sobre el tema de si el mensaje independentista ha perdido positivismo, creo que era. No era exactamente optimismo o positivismo. ¿No notáis una decadencia del mensaje en positivo y optimista? Bueno, sí, eso. Y ahora respondiendo muy técnicamente también, por supuesto, el mensaje del año pasado era mucho más positivo, como he explicado antes, que el mensaje que hay ahora mismo. Y es normal, estamos en un periodo que todavía hay una cierta confusión, si queréis un cierto duelo también, porque el independentismo todavía lo está pasando mal. Todavía hay una parte del independentismo que se está preguntando qué es exactamente lo que salió mal el año pasado. Hay otro independentismo que además está yendo a buscar culpables, si queréis también, de lo que pasó el año pasado y de por qué no somos independientes. Eso genera toda una situación en que empiezas a tener muchos mensajes, si quieres, incluso contradictorios. Por lo tanto, en ese sentido, sí. Eso quiere decir, y ya termino, que el independentismo se ha hecho más pequeño o se ha debilitado. Sinceramente yo creo que no. De hecho, la primera prueba ha sido que el último 11 de septiembre tuvimos más inscritos y más camisetas y más gente en la calle que el 11 de septiembre del año pasado. La pregunta para Jordi y para Joan es si... Esos son datos, Jordi y Joan, la pregunta para vosotros es si no envidiáis esa comunicación e imagen grandilocuente, leo textualmente, del nacionalismo, y si no creéis que sería positivo imitarlo. Estamos en el terreno técnico de la imagen. Yo envidio muchas cosas, envidio los recursos, envidio la capacidad de organización, envidio cómo eso se ha estructurado de una forma piramidal que nosotros no hemos tenido y por lo tanto todo eso lo envidio. Yo creo que hemos visto una intervención, honestamente lo digo, ¿vale?, en la que hemos asistido a lo que es la construcción de un relato y lo hemos visto en directo. Pondré un par de ejemplos. Artur Mas dijo en su momento que el día que fuéramos independientes las empresas literalmente se pegarían por venir a Cataluña. ¿Vale? A continuación asistimos, cuando hubo la fuga de más de 5.000 empresas, al relato de que eso era mentira y que solo se iba a la sede social y fiscal. Y hace una semana la consellera Chacón, que es la del asunto este de las empresas, ha reconocido que por ahora hay 3.100 y pico empresas que efectivamente se han largado y que ahora quiere estudiar a ver qué se puede hacer desde el gobierno para que intenten volver. No sé si eso es una fase de duelo, pero eso es un ejemplo de cómo se construye una comunicación. Realmente una parte de la sociedad se cree esa parte de la comunicación y luego, en todo caso, el afloramiento de una cierta realidad puede poner eso en su sitio, porque yo, no es victimismo, insisto en que ya me gustaría a mí tener la capacidad de comunicación y los recursos que ellos han tenido. Pero de lo mejor que he oído de los dos como éxito en el argumentario de comunicación es lo de la mesa de diálogo. ¿Cuál es el éxito de comunicación cuando uno habla de mesa de diálogo?
como antes apuntaba, creo que era Jordi, la mesa de diálogo bilateral, que es Cataluña, que es un ente como Estado que está en pie de igualdad a toda España, tiene que negociar con España. O séase, el señor Torra tiene todo el derecho del mundo a ir a negociar en nombre de la gente como Cañas o como Juan López con el Gobierno de España sobre cuál es mi futuro, indistintamente de que yo sea votante suyo o no. ¿Y dónde está el éxito de comunicación en el argumentario? En que nadie sabe que el Parlamento de Cataluña aprobó en su día que se abriera una mesa de negociación entre los partidos políticos sobre qué tiene que ser el futuro de Cataluña. ¿Dónde estaría el éxito de comunicación del no independentismo? Estaría en que el debate en la sociedad catalana fuera no por qué no hay una mesa de negociación antes entre Rajoy y Puigdemont o ahora entre Torra y Sánchez, sino por qué no se cumple el acuerdo del Parlamento de Cataluña por el cual los políticos independentistas que tienen la mayoría parlamentaria pero no de votos se sientan con los políticos no independentistas también catalanes y hablan de cuál es nuestro futuro como sociedad. Y yo quiero que la gente a la que yo he votado, que no está en el gobierno, tenga la capacidad de ser reconocida como pueblo. Y por eso al principio de mi intervención no hablaba de política, sino de cuál es el contexto en el cual hay un punto de partida distinto entre una comunicación y la otra, donde hay una casta de brahmanes y una casta de intocables. El punto en el cual no se reconoce un acuerdo parlamentario, por cierto, de un parlamento que se considera que es soberano y que no reconoce las Cortes que están aquí al lado. El punto en el cual se pide solo negociar con Madrid, pero se niega bajo la idea de som un sol poble, que pueda haber una negociación en Cataluña y que los políticos electos en Cataluña hablen entre ellos sobre qué tiene que ser en Cataluña, en ese momento hay una victoria total de la comunicación. Hay una salvedad. Muchos de los éxitos que haya habido, como la manifestación que tú decías de la comunicación no independentista, no son mérito de Cañas, mío o de tanta otra gente. Se los debemos a ellos. Y os pondré un único ejemplo, ¿vale? Yo cuando era pequeño, si yo hubiera intentado, yo soy de Mataró, que es una ciudad de 150.000 habitantes a 30 kilómetros de Barcelona. Si yo cuando era pequeño, si hubiera intentado comprar una camiseta de la selección española en Mataró, hubiera sido absolutamente imposible. Y si hubiera entrado en una tienda de donde yo vivía a intentar comprar una camiseta de la selección española, me hubieran mirado como, este tío es marciano, ¿vale? Y eso era una ciudad de España. A día de hoy, la pasada de frenada en tantos aspectos que te deja contra la pared o la percepción de cierta comunicación, que yo coincido con el que ha preguntado, ha dejado de ser de sonrisa, de habrá helado cada día, eslogan de la ANC, los abuelos no llevarán a los niños al cole, eslogan de la ANC, eso honestamente estaba colgado de las paredes de las calles de Cataluña. Llega un punto en el que la gente dice, tengo que hacer algo, porque si no, se me llevan por delante y por detrás aparece gente, aparecen los partidos intentando capitalizarlo. Os pongo un último ejemplo. ¿Quién crea y quién inventa a este personaje, Jaume Vives, que pone cada noche durante todo el mes de septiembre en la calle Balmes con Mitre unos bafles y les pone Manolo Escobar a sus vecinos? ¿Lo crea Ciudadanos con su relato? No. ¿Lo crea el PSC? No. ¿Lo crea el PP? No. Lo crean los vecinos del señor Vives, que cada noche salen con la cacerola y empiezan a dar cucharazos a la cacerola. Y el tío se cansa y al final pone Manolo Escobar. Por lo tanto, insisto, no hay una estrategia de partidos. Los partidos han ido a la ola de lo que pasaba. Y los mejores defensores de la causa de España en Cataluña han sido nuestros amigos independentistas, que además han conseguido que media España ponga banderas en el balcón, cosa inimaginable hace medio año. Yo creo que en Cataluña se ha producido un fenómeno especialmente que se estudiará en el futuro. O sea, hay una reacción de una parte de la ciudadanía. La movilización del nacionalismo, no te voy a decir que sea fácil, pero es fruto de una estrategia, repito, de décadas, que aprovechó un contexto muy determinado, 2012, porque servía para muchas cosas, entre las cuales dar una salida a la situación económica. Como en otros países tuvo otros movimientos populistas, en Cataluña eso coincidió, fue una especie de tormenta perfecta que canalizó a partir del 2012. Una cosa curiosa, porque las clases que se sumaron a esa revolución no eran las más azotadas por la crisis, porque es una revolución burguesa.
no en el sentido que decía Hobsbawm, sino en el sentido nítido, de burgués, relación de burgueses, de sonrisa y de Audi A6. Bien, pero lo que sí que es cierto es que se ha producido una respuesta social ante lo que yo llamo el abandonar toda esperanza. O sea, en Cataluña hay una parte muy importante de la población que es mayoritaria, aunque Torra diga que el 47% es más que el 53%, pero bueno, yo todavía hice geografía e historia, pero hice ciencias puras y matemáticas, todavía sé que un 53 es más que un 47, pero que una parte de la población que había perdido la esperanza en sentirse amparada por su Estado, abro paréntesis, es cierto que el déficit de proyecto, de comunicación, de alternativa, de relato, y es que creo que no hace falta entrar, ¿no? Porque es conocido por todos, que sería dar vueltas sobre algo que ya es absolutamente asumido por todo el mundo, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que ante esa situación, aparte de que hubiese partidos políticos que por una estrategia comunicativa y de representación ocupasen un espacio, ha habido una respuesta sincera por parte de la población. Es decir, cuando antes preguntaba, ¿por qué no explicáis cómo se gestó la manifestación del día 8 de octubre? Porque no lo sabemos. Porque si lo explicásemos, no os lo creeríais, de verdad, porque fue increíble. La gente esperaba que fueran 20.000, 25.000. Yo recuerdo cuando fui, pensando, digo, no se podían... O sea, la gente esperaba unos 25 o 30.000 personas y fueron más de 1 millón de personas. ¿Por qué fue? Porque hay momentos donde la gente se organiza. Para organizarse, lo que sí que es cierto es que necesita unos mimbres, un esqueleto donde eso se puede desarrollar. Para eso se tenía que haber liberalizado, se tenía que haber desacomplejado el uso de símbolos, por ejemplo, de la bandera de España. El sitio de España donde más se ha desacomplejado el uso de la bandera nacional es en Cataluña. Y lo han hecho catalanes en el lado, yo siempre digo, esto es un poco como el lado salvaje. O sea, aquí nosotros estamos, y digo este lado, estamos en el lado equivocado de la historia, estamos en la parte mala de la sociedad, somos anticatalanes, enemigos de Cataluña, dicho por la presidenta de la ANC, en ejercicio, anticatalanes, fachas directamente, dicho por Raúl Romeva en sede parlamentaria. Y entonces dirás, bueno, pero aquí estamos hablando como estrategas. Sí, pero yo soy un estrategos. Yo me considero un estrategos, es decir, alguien que define una estrategia, pero toma parte. Claro, acabo, es muy rápido. Pero hay que agradecer a la ciudadanía, que no... Una ciudadanía que se autoorganiza, que no tiene 4 canales de televisión, que no tiene durante 20 años una penetración en tejido asociativo, sino que voluntariamente y de una forma casi autoorganizativa ha sido capaz de dar una respuesta al nacionalismo. No, un titular, solo uno, solo un titular. Pero rápidos, a la pregunta sobre la decadencia del mensaje positivo suelo decir una cosa. Han pasado muchas cosas. Hay gente en prisión también y gente que está fuera de Cataluña en estos momentos. Yo creo que eso influye. Para grandilocuente, decíais ahora las manifestaciones y la comunicación. Para mí el desfile del 12 de octubre, más grandilocuente que eso y más nacionalista, yo creo que no se puede comparar con lo que pasa el 11 de septiembre. Capacidad y recursos que ha tenido el independentismo y sus medios de comunicación. Hola, medios de comunicación de España, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, todo eso, por si alguien no lo sabe, que lo sabemos todos, se recibe en Cataluña. Por tanto, esa TV3 mala, malísima, parece que es como en medio de todo eso una pequeña anécdota. Bilateralidad, cuando la pide Euskadi y la ejerce, o Andalucía la pide Susana Díaz y la ejerce, nadie discute. Y negociación interna, yo creo que es un poco de trampa, Joan, decir que no se intentó hacer en Cataluña, cuando en Cataluña se intentaron hacer comisiones y debates en pleno y los mismos que ahora dicen que no se debatió primero allí fueron los que impidieron que se hicieran esos plenos y esas comisiones. Digo que quedan 5 minutos, que nos echan porque es que a las 8:30 cierra la casa, o sea que podemos quedar encerrados aquí dentro y continuar hasta... Como poder podemos estar toda la... Yo creo que, si me permites, Ana, la mejor manera de acabar es trasladarles una de las preguntas que tengo aquí escrita y que les increpa directamente a todos por todo lo que han dicho, sobre todo. No. A nosotros no, pero luego tú haces el resumen que quieras. La comunicación política en Cataluña, y la respuesta tiene que ser sí o no, porque la pregunta es dual. ¿La comunicación política de Cataluña es para entender a los ciudadanos o para responder a los adversarios? Joan. Yo creo que es para reconfortar a una parte de la ciudadanía, como mínimo desde mi parte. Adrià. Bueno, otra vez, yo lo único
que diría es que si otro día venimos a hablar de política, entonces yo vendré a contar mi candidatura. Contesta la pregunta, yo por vendré favor. a explicar mi candidatura. No, contesta la pregunta. Contesta la pregunta. La comunicación política de Cataluña, no vamos a frustrar al espectador que ha hecho esta pregunta. La comunicación política de Cataluña es para entender a los ciudadanos, o espectadora, gracias, o para responder a los adversarios. La pregunta está clarísima. Bueno, es que técnicamente la comunicación política en cualquier país del mundo sirve para recibir inputs de los ciudadanos y para intentar convencer a una mayoría de ciudadanos de un objetivo, sea cual sea. Jordi. Y eso en Cataluña y en cualquier lugar del mundo. Para ganar. Toni. Como en todas las partes del mundo, aunque a veces parezcamos aliens, con que no lo somos, en esto somos bastante normalitos y parecidos al resto. Ana. Acaba. Concluimos ya. Así que muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que ha sido muy interesante y sí, efectivamente podríamos estar esta noche y muchas venideras, pero espero que haya más debates como este, porque insisto que son necesarios. Y a la verdad es que yo, por lo menos como periodista, los agradezco muchísimo porque vivimos en una vorágine que a veces no nos deja pensar. Muchísimas gracias. Gracias a todos.